Hola, hola, compañeros y compañeras de Derecho. Ya estamos aquí con la segunda clase de lo que viene siendo Derecho Romano. Estamos haciendo un comparativo, que así también lo marca lo que viene siendo nuestro temario, entre lo que viene siendo las bases, los fundamentos del derecho en general y lo que viene siendo la legislación actual. De hecho, que la importancia del derecho romano es que él establece lo que viene siendo las famosas bases, los fundamentos que viene siendo nuestra legislación. No solamente en México, sino en lo que viene siendo toda Europa y lo que viene siendo pues el continente americano, precisamente por la trascendencia que significó el Imperio Romano, su conquista de Europa, de España y después de España lo que viene siendo todo el continente americano y Portugal lo que viene siendo Brasil. Estamos analizando cómo los romanos ya desde entonces hablaban de los contratos. Ya sabían que para que existiera un contrato se requería un acuerdo de voluntades, una manifestación de voluntad, donde las partes estuvieran de acuerdo en llevar a cabo o llevar a cabo dicho contrato. De igual manera, a su modo, a su entender, y aún todavía subsiste, ellos hablaban de contratos reales, contratos verbales, contratos literales, contratos consensuales. El contrato consensual a la fecha se mantiene y es el hecho el que nosotros manejamos de forma constante, de forma diaria. Cada vez que vamos y compramos un producto es un contrato consensual. No requerimos ponernos de acuerdo, no requerimos firmar un documento, simplemente cuánto cuesta esto, pagamos, nos dan eso, no pedimos ni factura ni recibo, simplemente es consensual. Por el simple acuerdo de que yo pago el precio, me dan la mercancía, es más que suficiente. No requerimos ningún otro tipo de formalidad, otro tipo de situaciones. De igual manera vimos cómo Roma ya establece algunos contratos que aún subsisten. Ella hablaba del mutuo o del mutum, del comodato o comodatum, del depósito o depositum y de la prenda o del pignus, que a la fecha se mantienen, aunque con otra diversa clasificación, que ya veremos en otro oportuno cuando hablamos de contratos relativos de dominio, relativos de uso, contratos de servicios, contratos de garantía, etcétera, etcétera. Hablaban ellos también de lo que es la venta, que hoy le conocemos ya como la compraventa, no tanto en cuanto al ejercicio de una parte, sino a las dos partes la compra y que a su vez viene siendo la venta. Hablamos también de lo que es el mandato y otro tipo de contratos más, compañeros. Bueno, una vez que visualizamos a grandes rasgos lo que viene siendo el contrato o los contractus en Roma, vamos a ver en la legislación actual cómo se manejan los contratos. Y vamos a ver que a pesar de los tiempos, a pesar de los años o de los siglos, muchas de las figuras o de las definiciones o conceptos que Roma manejaba se siguen actualmente manejando, se siguen llevando a cabo. De esta manera vamos a ver que a pesar de los años, muy pocas cosas han cambiado, precisamente porque el derecho que Roma creó aparentemente es un derecho que se fijó de por vida o aparentemente para durar bastantes siglos. Recordemos, compañeros, que actualmente los contratos, alguna parte del derecho civil, están reglamentados por los diversos códigos civiles. Es decir, el contrato forma parte del derecho civil. El derecho civil como rama del derecho que reglamenta las relaciones privadas de las personas dentro de la sociedad se encuentra codificado, legislado o reglamentado en el llamado Código Civil. Entendiendo que nuestro país es una federación y está conformado por 32 entidades federativas, cada entidad federativa tiene su propio Código Civil. El Código Civil del Distrito Federal, el Código Civil del Estado de México, el Código Civil, perdón, de la Ciudad de México, el Código Civil del Estado de Durango, Zacatecas. Suma total tenemos 32 códigos civiles de cada una de las entidades federativas. Pero a su vez tenemos un código nacional, un código federal, un código general, el Código Civil Federal. Suma total tenemos 33 códigos civiles que tenemos que en esencia mantienen lo mismo, nada más cambian algún orden. No sé, el libro primero en el Código del Estado de México, estoy ejemplificando, puede ser de personas, pero en el de Durango puede ser el libro número cuarto. Puede ser que en el en la Ciudad de México, el libro número 2 hable de las obligaciones y a lo mejor en el Código del Estado de México sea hasta el capítulo 3. Y algunos detallitos que por ahí tenemos que ver y que de acuerdo al asunto que usted lleve a futuro como abogado, pues sabrá si el asunto lo reglamentamos por el Código Civil del Estado de México o por el Código Civil de la Ciudad de México. Si las personas viven en el Estado de México, pues obviamente no hay ninguna duda, es el Código Civil del Estado de México. Si las personas viven o se encuentran en lo que viene siendo el Estado de México, pues será entonces este otro código. De esta manera nos queda bien claro que actualmente los contratos como parte del derecho civil están contenidos o reglamentados dentro del Código Civil de cada una de las entidades federativas. Y a nivel federal por el Código Civil federal o a nivel nacional, como se le quiera
mencionar o decir. Por tanto, ¿cómo se define actualmente los contratos? Recordemos cómo decía Roma. Para los romanos, el contrato es el acuerdo de voluntades entre dos o más personas, perdón, eso es actualmente. Actualmente el contrato se define como el acuerdo de voluntades entre dos personas para crear y transmitir derechos y obligaciones, compañeros. Y los romanos nos decían que los contratos es el acuerdo de voluntades entre dos o más personas para crear una o más obligaciones. ¿Ve la similitud? La semejanza de definiciones a pesar de los siglos, a pesar de los años. En esencia es lo mismo. Fundamental, acuerdo de voluntades. Es decir, que hay una manifestación de voluntad donde las partes sí desean celebrar ese contrato, sí quieren llevar a cabo ese contrato. Roma decía, es el acuerdo de voluntades entre dos o más personas para crear una o más obligaciones. Actualmente decimos más o menos lo mismo y lo complementamos. El contrato es el acuerdo de voluntades entre dos o más personas para crear y transmitir derechos y obligaciones. No solo se trata de crear obligaciones, como decía Roma, sino también de transmitir derechos y obligaciones, compañeros, que es lo importante. El hecho de que yo adquiero una casa, no solamente adquiero la obligación de pagar los servicios, el agua, la luz, el teléfono y todo lo que implican los servicios. No solamente adquiero las obligaciones de pagar el predial, el mantenimiento de la casa, sino que además implica el derecho que tengo ahora yo de disponer de esa casa. Siendo yo el dueño de la casa, ahora yo puedo hacer lo que yo quiera con la misma. La puedo vender, la puedo rentar, la puedo pintar, le puedo quitar o agregar más cosas, en fin. Así como también a través de un contrato creo o genero obligaciones, también a través de un contrato creo o genero derechos. Es decir, en Roma le daban más importancia a la generación de obligaciones y actualmente le damos importancia tanto a generar derechos como también a generar obligaciones. No solamente a generar, sino también a transmitir derechos y obligaciones, claro. Yo antes no tenía la obligación de pagar el predial porque no era mi casa. Pero el momento en que adquiero la casa, ahora adquiero el derecho o la obligación de tener que pagar yo el predial, compañeros. De esta manera no solamente se crean, sino también se transmiten derechos y obligaciones. Yo no tenía la obligación, compañeros, de dar los gastos de mantenimiento para la casa. Pero ahora que ya es mi casa, ahora tengo, por tanto, la obligación de tener que pagar esos gastos por el concepto del mantenimiento de la casa. Repetimos, ¿qué es el contrato actualmente? El acuerdo de voluntades entre dos o más personas para crear y para transmitir derechos y obligaciones. Ya hablaremos sobre este tema, compañeros. Bueno, hablarás en derecho civil cuando veas que también existe la figura del convenio. Y en nuestros derechos manejan dos conceptos, contrato y convenio. Muchas de las gentes piensan que contrato es cuando hace por escrito y convenio cuando hace de manera oral, ¿no? Los dos, tanto contrato como convenio, deben hacerse de forma por escrito, constar en documento. La diferencia jurídicamente es otra, no es por ese otro sentido, como ves. Le dejo esta parte al derecho civil cuando lo lleves, por eso he dicho que pongas mucha atención, sea quien sea el maestro, porque el derecho civil es la parte fundamental del derecho en general. Es lo que viene siendo la columna vertebral del derecho completo. ¿Cuáles son los elementos del contrato? Los elementos del contrato, recordemos que en Roma ya existían los requisitos. Un contrato nada más era el simple acuerdo de las personas, no. Recuerda que los romanos hablaban que de los elementos que debía de tener lo que venía siendo un contrato. Y ellos visualizaron algunos de estos elementos que debían de tener los contratos, como era la forma, como era el consentimiento, etc. Bajo esta temática, actualmente también se amplían estos requisitos, mejor dicho, elementos del contrato. Y de acuerdo en la actualidad, los contratos deben tener dos tipos de elementos: los elementos de existencia y los elementos de validez. Los elementos de existencia son tres, bueno, en esencia son dos, pero hay un tercero que está claro: son el consentimiento y el objeto. Aunque a algunos contratos se les pide que también exista la solemnidad. Lo pongo entre paréntesis porque este elemento, si bien es indispensable, no en todos los contratos se llega a dar. No todos los contratos requieren solemnidad, aunque el matrimonio, por ejemplo, que es un contrato, sí requiere solemnidad. Ya lo comentamos en la clase anterior.
El matrimonio requiere que estén las dos contrayentes presentes de pie, requiere que el juez también esté delante de ellos de pie y requiere, por tanto, que el juez les dé pues una especie de conseja sobre lo que implica el matrimonio, lo que significa el matrimonio, los derechos y obligaciones mutuas entre ambos. Implica también que los asistentes o los padrinos o los testigos también estén presentes y de pie escuchando con respeto y con atención lo que dice el señor juez. Y las palabras sacramentales que deben de utilizarse para que el contrato tenga esa solemnidad, tenga por tanto ese carácter de legal. Palabras más, palabras menos. Si usted, señor, acepta por esposa a la señorita, si usted, señorita, acepta por esposo al señor fulano de tal. Y después las frases sacramentales, palabras más, palabras menos, que son: los declaro marido y mujer en nombre de la ley y en nombre de la sociedad, bla, 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 bla. Un acto eminentemente solemne. Pero una compraventa de un coche, de una casa, pues no requiere solemnidad, simplemente vamos ante el notario, nos ponemos de acuerdo, el notario nos convoca a una cierto día, cierta fecha, a firmar el contrato y se acabó. Nos presentamos, mucho gusto, este es el comprador, este es el vendedor, ya le dio el dinero, muy bien, firme por favor, y se acabó. Pues mucho gusto, se acabó, no hay solemnidad. Entonces, por eso te aclaro, actualmente se requiere que el contrato tenga elementos de existencia, consentimiento y objeto todos. Excepcionalmente algunos también requieren que tengan solemnidad. Ahora, si falta alguno de ellos, no necesariamente los tres, con que falte uno de ellos, el contrato es inexistente. Según estos tres elementos, alguno, no los tres, puede faltar al consentimiento el objeto. En el caso del matrimonio, la solemnidad, si falta uno de ellos, ese contrato es inexistente. Pero además se requiere que tengan elementos de validez. ¿Cuáles son los elementos de validez? También son 4. Son licitud, capacidad, forma y que el consentimiento no esté viciado, que no tenga algún vicio en el consentimiento. Es decir, que no tenga error, que no tenga dolo, que no tenga violencia y que no tenga lesión, compañeros. Por tanto, requiere que el contrato tenga elementos de existencia y requiere que también tenga elementos de validez. Los elementos de existencia, repito, son consentimiento y objeto, esto sí, todos sin excepción lo deben de tener. Y excepcionalmente y en algunos contratos se requiere también exista la solemnidad. Si falta alguno de estos tres contratos, de estos tres elementos, entonces dice que el contrato es inexistente. Pero para darle mayor validez a nuestro contrato, para hacer que el contrato sí obligue a las partes, se requiere que tenga elementos de validez. Esos elementos de validez son la licitud, la capacidad, la forma, las ausencias de vicios de consentimiento, que son el error, dolo, violencia y lesión. No es suficiente los elementos de existencia. Se requiere también que haya elementos de validez. Ya vimos, si faltan unos elementos de existencia, el contrato es inexistente. Ahora, ¿qué pasa si falta alguno de los elementos de validez? Pues el contrato es nulo. Sí tiene existencia, pero no tiene validez. Y dependiendo el elemento de validez que falte, entonces hablamos de una nulidad absoluta o de una nulidad relativa. ¿Cuándo hay nulidad absoluta? Cuando el contrato no tiene licitud, es decir, no es legal. Cuando el contrato no está permitido por las leyes y lo celebramos. Por tanto, ese contrato, aunque tiene existencia jurídica, no tiene validez. ¿Por qué? Porque es un contrato ilegal, es un contrato ilícito, es un contrato prohibido. Ejemplo, en México está prohibida o está prohibido la venta de órganos humanos. No podemos dedicarnos a vender hígados, a vender riñones, a vender córneas, a vender todo esto. Pero si celebramos un contrato donde una parte por razones obvias necesita a un familiar unas córneas y otra persona no las quiere presionar independientemente de cómo las consigue, supone que es un contrato ilícito. Es un contrato ilegal. Vamos a ver que si hay consentimiento, ambas partes, uno quiere comprar, otro quiere vender. Si hay córneas de algún muertito, algún difuntito o de alguien que las donó, lo que quiera, pero le están poniendo un precio, le están celebrando un contrato. Entonces, en ese caso, hablamos de un contrato existente, pero que es ilícito, es ilegal. No tiene el elemento licitud, elemento de validez de lo que viene siendo este contrato. En consecuencia, como puedes observar, el contrato tendría nulidad absoluta. Ahora, nulidad relativa. Nulidad relativa se presentaría si al contrato le falta capacidad, si una de las partes no tiene capacidad.
Si el contrato no se hizo por escrito, no tiene forma. O si el consentimiento, aunque la persona dijo que sí, el consentimiento fue dado por un vicio, como es el error, el dolo, la violencia y la lesión. Como puedes ver, los romanos ya hablaban del consentimiento como un elemento fundamental del contrato. Ya los romanos también hablaban de la forma como un elemento fundamental del contrato. Y a pesar de los siglos, ve cómo ahora esos elementos, el consentimiento y la forma, siguen siendo válidos en nuestro siglo XXI, en nuestros años 2000. Y todo esto viene de la época de Roma, de hace más de 2000 años. Pasemos pues a ver, compañeros, y entender esta situación desde el punto de vista de la legislación actual, de cómo se contemplan estos elementos y cómo se ve el contrato actualmente, aunque dejo a derecho civil en su momento oportuno, cuando llevas esta materia, cuando pues te den mayor enriquecimiento del contenido, aquí nada más a grosso modo, para hacer el comparativo entre los contratos o los contratos de Roma y los contratos, lo que viene siendo la legislación. ¿Cuáles son los elementos de existencia? Los elementos de existencia son los que permiten que el contrato tenga vida o existencia legal. Es decir, que sean materialmente posibles o sean materialmente realizables. Un contrato, si tiene elementos de existencia, es un contrato legalmente existente, porque nos permite que este contrato sea posible materialmente, sea posible en la realidad, en los hechos, compañeros. Son los elementos de existencia. ¿Y cuáles son estos elementos? El primer elemento en Roma es el consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? El consentimiento es el acuerdo entre dos o más personas. Ya los romanos nos decían que el consentimiento, el acuerdo de voluntades era fundamental. Para que haya un contrato, el requisito fundamental y básico es el consentimiento, es decir, el acuerdo entre dos o más personas. La manifestación de voluntad de las partes para poder suscribir un contrato. Si no hay acuerdo, si no hay consentimiento, no hay contrato. Ejemplo, ya lo dijimos en clase anterior. Si las personas tienen que casarse y a la hora, delante del juez, se presenta la siguiente situación. Señor fulano de tal, ¿acepta usted por esposa a la señorita fulana de tal? Y él contesta, sí. Muy bien, ahora, señorita fulana de tal, ¿acepta usted por esposo al señor fulano de tal? Y si en este momento una de las partes dice, no, no acepto, entonces como puedes ver, esto va a provocar en consecuencia que el contrato no exista. ¿Por qué? Porque una de las partes no está de acuerdo. Una de las partes, como decimos coloquialmente, se rajó, se echó para atrás y a la mera dijo, no firmo, no te pago, no te entrego el coche, no me quiero casar contigo. Entonces, como puedes ver, es lo básico, lo fundamental. Que las dos personas estén de acuerdo, que haya consentimiento, que haya acuerdo de las partes. Si es así, señora, sí acepto. Señorita, sí acepto. Muy bien. Se consuma el contrato, los dos están de acuerdo y por tanto se formaliza dicha boda, dicho matrimonio. Bueno, pero además se requiere que haya y hablamos de dos objetos jurídicamente hablando, del objeto directo y el objeto indirecto. El objeto directo es el bien o la cosa sobre la cual versa el contrato, el cual dicho bien de ser posible tanto jurídica como físicamente o naturalmente hablando, compañeros. ¿Qué esto significa? Que el objeto directo es la cosa, es el bien material sobre el cual versa el contrato. Si es la compraventa de un coche, el objeto pues, es el coche. Si es el arrendamiento de un departamento, pues el objeto viene siendo el departamento. Si es el depositar una X cantidad de dinero en un lugar, entonces el objeto viene siendo ese dinero. El objeto directo es el bien o la cosa sobre la cual versa el contrato, el cual, es decir, el objeto del bien debe ser posible tanto jurídicamente como físicamente o legalmente hablando. Posible jurídicamente, debe ser objeto de transacción, de adquisición, es decir, debe estar dentro del comercio.
Para que exista un contrato se requiere que el objeto sea algo material, sea una cosa, sea un bien, y que además esté o sea objeto de apropiación, objeto de adquisición, que pueda estar dentro del comercio. Un ejemplo, Palacio Nacional, el hemiciclo a Juárez, las pirámides de Teotihuacán, son objetos porque son cosas que podemos percibir materialmente a través de los sentidos. Pero, compañeros, sabemos que Palacio Nacional es un bien público y por tanto no puede venderse. Mucho menos las pirámides de Teotihuacán, mucho menos el hemiciclo a Juárez. Entonces, como puedes ver, puede ser que algún estafador convenza a un ingenuo que le vende Palacio Nacional, que le vende, por ejemplo, las pirámides. Sabemos que están ahí las pirámides, ahí está Palacio Nacional, pero jurídicamente no se pueden vender estos objetos, estos bienes, porque son de dominio público, pertenecen a la nación. En consecuencia, no hay objeto directo, y como no hay objeto directo, pues simplemente el contrato es inexistente. Vengo a demandar al señor fulano de tal, quien me vendió las pirámides de Teotihuacán y no me las ha entregado. Pues es que ese contrato, señor, es inexistente. ¿Pero por qué es inexistente? Si lo firmamos, pues sí. Pero el objeto, que son las pirámides, son bienes inalienables, es decir, que no se pueden vender, que puede ser objeto de transacción comercial o de operación de compraventa. Entonces, como puedes ver, hay que ser muy cuidadoso en ese sentido. Que aunque el objeto exista físicamente, jurídicamente puede no ser motivo de transacción de adquisición. Le quiero vender la Diana Cazadora. Bueno, la Diana Cazadora es un monumento también de dominio público que no puede ser objeto de compraventa, que no puede ser objeto de alguna transacción. Quiero vender o te quiero rentar el Castillo de Chapultepec para que ahí un fin de semana con tu familia estés o unas vacaciones. Se supone que el Castillo de Chapultepec es un bien histórico, es un bien público, es un bien que no puede ser objeto de este tipo de operaciones. Entonces, como puedes ver, el objeto sobre el cual hacemos operación debe ser jurídicamente posible. Es decir, que esté dentro del comercio, que puede ser objeto de apropiación, de transacción, de alguna negociación mercantil o comercial, cosa que no sucede con los ejemplos que te he mencionado. El objeto debe de existir también dentro de la naturaleza, de ser posible físicamente hablando. De tal suerte que, por ejemplo, si un ingenuo y un estafador se juntan y el estafador astutamente le vende un platillo volador, pues es un contrato inexistente, porque no hay objeto. Salvo los videos de Maussan y salvo otras cosas más, no hay una evidencia de que hay un platillo volador, no hay la evidencia material. Si aterrizó un platillo volador en tal lugar, ahí lo están exponiendo, se puede ir a ver y tocar y palpar en tal lugar. Mientras no se tenga la existencia clara, concreta del platillo volador, entendemos que el ovni sigue siendo eso, un objeto no identificado y por tanto un objeto que no está dentro de la naturaleza. Igual, te voy a vender un pedazo de luna. La luna existe, la luna está, pero nadie puede ostentarse como dueño de la luna y vendernos hectáreas o vendernos fracciones de terreno de la luna. Entonces, el objeto por el momento, quizás a futuro sí lo sea, es inexistente para efectos jurídicos. Porque aunque existe en la naturaleza, es imposible que se pueda vender un pedazo de luna porque nadie puede ahorita decir yo soy el dueño de la luna, yo China, yo Japón, yo Alemania, Estados Unidos, yo la Unión Europea, soy el legítimo dueño y propietario de la luna. Y si un país no se puede ostentar como el dueño de la luna, mucho menos un particular, una persona privada, puede ostentarse o señalarse como la dueña, la propietaria de lo que viene siendo la luna. Igual podríamos hablar del Océano Atlántico, del Océano Pacífico, que es mar abierto, donde ningún país puede ostentarse o decirse que él es el dueño del Océano Atlántico, Océano Pacífico. Como puedes ver, hay que ser muy cuidadosos en ese sentido. Que me venden una máquina del tiempo, bueno, pues solamente un ingenuo, solamente un buen estafador, con su labia nos podrá engatusar y nos podrá engañar y podremos celebrar el contrato.
Entonces yo adquiero una máquina del tiempo y el Señor me vende esa máquina del tiempo. Pero, pues simplemente es inexistente porque el objeto no existe en la naturaleza, el objeto no es posible comerse. Ahora, hay contratos como el matrimonio que no es entender literalmente el objeto como algo material, algo físicamente que podemos tocar y podemos palpar. Ejemplo, ¿cuál es el objeto del matrimonio? No podemos hablar, pues el cuerpo de la mujer, el cuerpo del hombre, no, no, no. El objeto del matrimonio, aquí más que un objeto directo, hay un objeto indirecto. Tal vez no existe el objeto directo, pero sí existe el objeto indirecto. ¿Y cuál es el objeto indirecto? Los derechos y obligaciones que mutuamente contraen o adquieren los contratantes. Cuando dos personas se casan, unen sus vidas para el final, se supone que ahí no hay un objeto material, un objeto físico. Más bien es la serie de derechos y obligaciones que mutuamente las partes contraen. Entonces, cuidado, hay contratos donde no hay objeto directo, pero sí en todos hay objeto indirecto. Caso del matrimonio no podemos hablar de objeto directo, pero sí vamos a hablar del conjunto de derechos y de obligaciones que mutuamente contraen o adquieren lo que vienen siendo los contratantes, compañeros. Un tercer elemento de lo que vienen siendo los elementos de existencia es la famosa solemnidad. Hicimos la aclaración, compañeros, que la solemnidad, si bien es un requisito de existencia, no necesariamente existe en todos los contratos. Esto, ojo, la solemnidad no necesariamente existe en todos los contratos. Son pocos los contratos que sí piden que este requisito, este elemento exista, porque de lo contrario, el contrato será inexistente. Los clásicos contratos o los ejemplos típicos de contratos solemnes son el matrimonio y el testamento. ¿Por qué el matrimonio? Bueno, porque creo que todos alguna vez hemos comparecido como testigos o algunos de ustedes ya se han casado. Es un acto eminentemente formal. La solemnidad son las formalidades, ceremonias o actos protocolarios que deben realizarse ante ciertos tipos de contratos o actos jurídicos como son el matrimonio o el testamento. Sabemos que un matrimonio no es donde, a ver señores, aquí está el acta de matrimonio, fírmele señora y fírmele señor, o señorita y señor. Simplemente requiere que el juez del registro civil con toda la formalidad se presente o vayan los futuros esposos ante el juez. Y el juez de pie, junto con los contrayentes también de pie, escucharán con atención todo, como dicen ustedes, el choro, el rollo que el juez les va a decir sobre derechos, obligaciones, responsabilidades de ambos cónyuges, sobre los deberes que deben de vivir, de compartir, etc. Anteriormente se manejaba mucho la epístola de Melchor Ocampo, donde el juez daba una lectura a esta epístola. Y aquí viene la primera tarea. Quiero que por favor me busques y me localices la famosa epístola de Melchor Ocampo y me la mandes a mi correo. Y obviamente la leas, y me des un comentario sobre la misma. ¿Por qué quitaron la epístola de Melchor Ocampo? En mis tiempos todavía, cuando uno se casaba, el juez, después de recibirnos y de echar ahí su parsimonia, nos leía esa epístola a Melchor Ocampo, donde venían los derechos y los deberes que los cónyuges o los futuros cónyuges deben de tener mutuamente. La obediencia, la lealtad de la mujer hacia el hombre, la protección, el cuidado del hombre hacia la mujer y muchas cosas por el estilo. Por razones de misoginia o de machismo, que ahora con esto del feminismo se echó para atrás esta epístola, por considerar que era una epístola cargada a favor del hombre y en contra de la mujer, donde indirectamente se sometía a la mujer al capricho y a la voluntad del hombre. Entonces, bajo esa perspectiva, se cuidó de que esta epístola desapareciera, o mejor dicho, desapareció. Ahora el juez lo que hace, pues de acuerdo a su experiencia o de acuerdo a su moralidad, pues dar algunos consejos, algunas lecturas de los artículos sobre los deberes y los derechos que mutuamente se deben los cónyuges. Como puedes ver, es una ceremonia, es una formalidad, que aunque puede ser muy simple, pero es una ceremonia. Ahora, para que sea formal, el juez también debe que hacer frases sacramentales, frases clásicas. Si no, no hay matrimonio. Palabras más, palabras menos. Y usted, señorita fulana de tal, ¿acepta por esposo al señor fulano de tal?
y debe decir sí, acepto. Es decir, formalidad. Debe decirlo directamente, abiertamente, no más con un movimiento de cabeza, sino decirlo sí, acepto. Recuerda que hasta inclusive cuando hay algún micrófono, hasta se los ponen para que se escuche por parte de la audiencia o parte de la gente que está ahí. Y usted, señor fulano de tal, ¿acepta como esposa, señorita fulana de tal? Sí, acepto. El juez vuelve con su letanía, con su choro, con su rollo. Los invita a que firmen el famoso libro de actas de matrimonio para que al día siguiente les den el acta de matrimonio. Firma ella, luego firma él. Después de firmar, entonces el juez rompe el protocolo, rompe la solemnidad y palabras más, palabras, bueno, antes de romperlo, ahora sí, en nombre de la ley, palabras sacramentales, palabras más, palabras menos, en nombre de la ley y de la sociedad, los declaro marido y mujer. Y entonces, después de dichas estas palabras solemnes, formales, protocolarias, fundamentales para que el contrato tenga validez, evidentemente el juez rompe el hielo, rompe la solemnidad y entonces invita a que la gente que acompañó a los contrayentes se acerque y los abrace. Invita también a la pareja a que se abracen y a que se besen. Ahora sí, pueden besarse, pueden abrazarse, se rompe el hielo, la gente aplaude, la gente se pone contenta, la señora, el señor se pone contento, se abrazan, se besan los novios, aplauden todos, la gente se emociona, se acerca con ellos, abrazan al esposo, al cónyuge, abrazan a la cónyuge y en fin, se rompe el protocolo. Sin este tipo de ceremonia, quizás simple, quizás dependiendo en dónde se haga y cómo se haga, pues como puedes ver, no hay matrimonio. Un matrimonio no puede prestarse ejemplo. Oiga, ¿sabe qué? Me habló mi novio y me dijo que no va a poder venir, pero que mañana pasa al juzgado sin la firmar. Ah, no se preocupe, pero ahorita mientras mi hermano o el hermano de él va a estar, no hay ningún problema. O saben qué, si quieren mañana pasen a firmar al registro, ya es suficiente, hacemos un lado la ceremonia. No, la ceremonia del matrimonio en materia civil es fundamental. Si no hay ceremonia, no puede haber esto, simplemente no hay. Hay casos, usted los ha visto, que inclusive se le pide al juez que vaya a la cárcel o se le pide al juez que vaya al hospital donde se encuentra uno de los futuros cónyuges hospitalizado o en cárcel y que celebre así el matrimonio. Porque no es nada más de que, ¿sabes qué? No hay problema, mire, voy a mandar mañana a mi asistente que vaya al reclusorio norte, que pida permiso para que el prisionero, el preso, fulano tal, pueda firmar el acta de matrimonio y se acabó el asunto. No, es un acto solemne, es un acto protocolario. Una compraventa, así sea de un inmueble que vale millones de pesos, pues no requiere ninguna formalidad. Simplemente vamos con el notario para darle legalidad, él hace la escritura, señores, aquí está la escritura, léanla, estamos de acuerdo, firma el comprador, firma el vendedor y se acabó. No hay solemnidad, no hay protocolo, solamente hay legalidad. Y el matrimonio, como lo mencioné a grandes rasgos, sí requiere esto. Otro más es el testamento, que aunque es un acto unilateral más que un contrato, también requiere cierta formalidad, ciertas solemnidades, ciertos protocolos. Ejemplo, el testamento solamente debe hacerse entre el testador y el notario público. Nadie, absolutamente nadie debe estar presente al momento en que el testador hace su última voluntad, compañeros. El testador debe de estar completamente libre y el notario público debe tener el cuidado de que nadie se encuentre al lado del testador. Una mirada, una amenaza puede influir para que el testador se sienta intimidado y decida, por tanto, cambiar su voluntad. Señora, se sale. No, es que soy la esposa, sí, se sale. Pero es que está enfermito, se sale, señora. Si yo necesito que usted venga a cambiarlo, venga a ayudarlo, venga a lo que sea, yo lo voy a mandar a llamar, pero ahorita se me sale. Es que yo soy el hijo mayor y yo tengo que cargarlo porque luego mi papá se me sale. Si yo necesito que el señor, alguien venga a cargarlo y no puedo yo, lo mando a llamar, Juan, pero ahorita usted se me sale. Pero es que tengo que cambiarle ninguna enfermera, ningún doctor. Es que yo soy una enfermera y le voy a poner ahorita su inyección o le voy a... Muy bien, ¿en qué tiempo? En 15 minutos, en 15 minutos la mando a llamar. 15 minutos toca usted la puerta, le permito que entre, pero ahorita se me sale. Nadie, absolutamente nadie debe estar delante del testador y con el notario. Solo ellos dos.
Es un acto unilateral, un acto que también tiene sus protocolos, tiene sus reglas, compañeros. Porque la idea es que la persona manifieste libremente su voluntad sin presiones, sin una mirada más que suficiente para que a la persona ándale. Y nada más, padre. No me nombras heredero universal de la casa y vas a ver, ahorita que se vaya el licenciado, ahorita que se vaya a hacer cómo te va a ir. A ver quién te va a dar tus medicinas, a ver quién te va a dar esto. A ver, nada más, no me dejas a mí como el heredero de tu fortuna y a ver cómo te va a ir, a ver quién carajos te va a estar cuidando, en fin, no sé. Entonces, es un acto en donde el notario debe tener ese cuidado. Dos, es un acto donde el notario también debe ser muy cuidadoso, el sentido de ver si la persona está lúcida. No llego y a ver, señor, rápido, dígame qué es lo que, cómo va a dar sus propiedades. No. Antes de que el testador tome nota, perdón, el notario tome nota de la voluntad última del testador, tiene que asegurarse de que la persona está lúcida, está en sus 5 sentidos, está bien, como haciéndole preguntas, tratando de ver si está lúcido. Ejemplo, que don Panchito, dígame cuál es su nombre. No, pues que don Francisco fulano. ¿Usted dónde nació? No, pues nací en el estado de Hidalgo, en Actopan, Hidalgo. Muy bien, le sigamos platicando, y sus esposas, sus hijos, y qué se dedicaba de joven, etcétera. Y de repente, perdón, ¿dónde me decía que usted nació, don Panchito? Pues yo nací en Chalco, Estado de México. Qué caray. Entonces dice, bueno, primero dijo que en Actopan de Hidalgo, y ahora me dice que en Chalco. Entonces como que ya ahí ya no hay congruencia, como que ahí la lucidez no la tiene al 100%. Me dijo que tenía 5 hijos, de ellos eran 4 mujeres y un hombre, y ahora me dice que son 3 hombres y 2 mujeres, por fin. Entonces como que ahí ya no hay congruencia, no hay lucidez. Entonces eso también lo tiene que checar el notario público. Si él denota que el testador no está lúcido, no está en sus 5 sentidos, está disvariando, está un poquito medio perdido, pues inmediatamente entonces pido otra fecha o le digo a Solemnidades que otra fecha para el santo que ahorita no puedo hacerse el testamento. También es importante que el notario le haga ver a la persona que nadie va a leer su voluntad, nadie va a saber de cuál es su voluntad hasta en tanto, pues con todo respeto, él fallezca. Mientras usted no fallezca, señor, nadie se va a poder enterar, ni su esposa, ni sus hijos, ni nadie, cuál fue su última voluntad. Eso va a ser un secreto que nadie va a saber. Y solo cuando usted haya fallecido, entonces se abrirá el testamento y se dirá quién le corresponden las cosas. Por tanto, señor, usted esté libre. Si alguien lo amenazó y le dijo que si no le dejaban la casa, lo iban a meter a un asilo, lo iban a dejar en la calle, etcétera, usted dígales y siga la corriente que sí lo dejó de heredero, que usted es esto, total, es palabra. Pero cuando abramos el testamento, una vez que usted falleció, ahí se va a dar cuenta que su último voluntad de usted fue tal y tal. También se le debe decir a la persona que este testamento no es definitivo, que si él a futuro, al mes, a los 2 meses, al año, quiere cambiar su voluntad, cambió de criterio y decidió mejor ya no dejar la casa a su hijo mayor, sino a su hijo menor o a su hija, puede ser un nuevo testamento. Y este testamento anula completamente el anterior testamento. Y puede ser cuantos testamentos quiera. Y cuantos testamentos haga, todos ellos van a anular al anterior testamento. Como puedes ver, es un acto quizás sencillo pero muy formal. Un acto que requiere que el notario cumpla con ciertos requisitos, porque el notario tiene fe pública. Y difícilmente los herederos pueden argumentar que el notario amenazó, presionó al testador y que el testador se vio obligado a declarar que la propiedad quedaba a nombre de tal y no a nombre de tal. No, es un acto eminentemente formal y el notario es una persona que tiene fe pública, que tiene constancia pública y que nadie, salvo prueba en contrario, pero muy especial, puede demostrar que esto no fue así, compañeros. Si falta alguno de los elementos antes mencionados, con uno de ellos no se requiere que falten los 3. Ojo, no se requiere que el contrato no haya consentimiento, no haya objeto, no haya solemnidad. No. Con que solamente uno de ellos se presente, con eso el contrato queda completamente inexistente. Ejemplo, en el matrimonio ya lo dijimos. Señorita, ¿acepta usted, o señor, acepta usted por esposa a la señorita fundamental? Sí acepto, le dice gustoso, sí acepto.
Y cuando el juez va con la señorita, señorita, ¿usted acepta por esposo al señor fulano de tal? Y dice, no, no acepto, pues no hay consentimiento. Porque a la hora de la hora, como decimos coloquialmente, se rajó la chava y dijo, no, no me caso y no quiero casarme con él. Y si una de las partes, delante del juez, ya con toda la ceremonia, con todos los gastos, con todo listo para el fiestón o la fiesta que se va a hacer, uno de ellos dice no, pues simplemente no hay consentimiento, no hay contrato y por tanto no hay boda. Aunque haya todo lo demás, haya solemnidad, haya intención de derechos, transmisión de derechos y obligaciones, simplemente no hay contrato, no hay boda, no hay matrimonio, porque no hay consentimiento, ¿sí? De igual manera, si alguien me convenció y me vendió un terreno en la luna, cosa imposible, pues no hay objeto, entonces el contrato no existe, pero es que él lo firmó, es que él aquí firmó, sí firmó, pero firmó sobre un objeto inexistente. Él firmó y te dijo que te comprara el platillo volador, pero ese platillo volador, ese hechizo, no existen los platillos voladores, al menos por el momento, y salvo los videos de Jaime Maussan, no hay un platillo volador comprobado, demostrado que sea justamente una nave extraterrestre. Entonces todo esto es un engaño, es una engañifa, no hay objeto y por tanto no hay contrato, aunque haya firmado, aunque haya dado su consentimiento, aunque haya aceptado los términos, aunque haya pagado, simplemente el contrato es inexistente, porque no hay objeto. Igual, si no hay ceremonia, si engañamos a la mujer porque es una persona de pueblo, una persona ignorante, no, mira, vamos ahí, vamos a firmar, fírmale aquí, ya estamos casados, y mira, está el acta de matrimonio, ya estamos... No, no hay matrimonio. ¿Por qué? Porque no hay ceremonia, no hubo ceremonia. No hubo la solemnidad que requería el matrimonio, y aunque hubo consentimiento y la chava firmó y el chavo firmó, o los contrayentes firmaron, y los dos están de acuerdo en eso, pero no se hizo el acto protocolario, pues simplemente no hay matrimonio. Entonces, como puedes ver, compañeros, esto hay que tenerlo muy, muy presente, sobre todo para aquellos casos donde un estafador muy hábil nos envuelve en su labia, nos envuelve y nos convence de que él es el dueño del Océano Atlántico, que él es el dueño de una isla, que él es el dueño de una parte de la luna y que nos quiere vender una parte, etcétera. Pues no, digo, parece exagerado, pero bien sabes que hay casos de personas que logran convencer y gente ingenua que logra aceptar ese tipo de cuestiones. Mire que aquí le vendo la piedra filosofal para que usted tenga vida eterna, para que usted viva por siglos de los siglos. Es un invento, es un descubrimiento y hay gente que pues sí cae, sí se lo cree. Y aunque sí firmamos, pero el contrato es inexistente, por lo tanto no puede surtir efectos legales. Y en su momento se procederá judicialmente para finiquitar, para, mejor dicho, para declarar la existencia de ese contrato, para que la persona le sea devuelta su dinero en caso de que haya pagado, para que se proceda inclusive penalmente contra la persona si es que procede por el engaño o por la estafa o por el dolo en que la persona incurrió, el fraude en que incurrió al engañar dolosamente a la persona con algo que no existe, que realmente no existe, no hay esto en la naturaleza, o al menos por el momento no está. Ya cuando realmente sí exista, bueno, ya será otra cosa. Que me vendes una máquina del tiempo para que me pueda yo transportar o trasladar hacia el siglo XV, hacia el siglo X, hacia el siglo XII, o que me pueda transportar hacia el futuro, hacia el siglo XXV, el siglo 30, si existe la humanidad, pues hasta el momento no le existe, no la hay o no se ha demostrado que sí le exista. Y se demuestra que no existe esa máquina, pues entonces habrá que proceder judicialmente declarando su inexistencia del contrato, su devolución del dinero o del pago que se haya hecho, sus responsabilidades y si es necesario, inclusive la denuncia por la comisión de un delito llamado fraude, por el engaño que se hizo a la persona para hacerle creer que éramos dueños de la luna, que éramos dueños del océano Atlántico, que teníamos una nave extraterrestre, una máquina del tiempo. En fin, en esencia, los contratos requieren tres elementos de existencia, que son el consentimiento, el objeto, y para algunos, y perdón por ser repetitivo, pero quiero que quede bien claro, para algunos contratos, la solemnidad. La mayoría no requieren solemnidad, ¿sale? Y si falta uno de ellos, solamente uno de ellos, no necesariamente los tres,
suficiente para declarar que el contrato es inexistente. Pues bueno, jóvenes, con esto terminamos nuestras clases del día de hoy. Nos vemos la próxima semana, si no es que al rato nos vemos en Zoom. Ya te dejé ahí una tarea independiente de todas las demás tareas. Búscame, localízame la epístola de Melchor Ocampo, que era la que se leía en los matrimonios antes, y analízala y dame tu comentario. Si te parece de plano una epístola muy machista cargada a favor del hombre y en contra de la mujer, o eres de los que piden que vuelva otra vez a leerse esa epístola en los matrimonios porque contiene un alto contenido moral para ambos, tanto para el esposo como para la esposa. Nos vemos la siguiente clase, jóvenes, o el Zoom en unos segundos.